Pues uno de los puntos más difíciles que ha vivido Bogotá en toda su historia tiene que ver con el cartel de la contratación, el triste capítulo que generó pérdidas a los bogotanos en materia de millones, en el cual se perdieron millones de pesos para los capitalinos por concepto de obras. También puntos importantes como el atraso en materia de infraestructura y también otros puntos que generaron afectación a la capital. Pues el libro, el cartel de la contratación, revela las historias no contadas sobre este caso tan triste para la historia de Bogotá y también un ejemplo triste para la historia del país. Pero estamos hoy con su autor, con Felipe Romero, quien es actualmente también director de comunicaciones de la Secretaría Digital de Ambiente en Bogotá. Felipe, bienvenido a estas entrevistas Rugby. Gracias. Bueno, Felipe, hablemos acerca de este libro. ¿Qué llevó a esto que se pudiera publicar este libro? Las investigaciones, ¿cómo se logró todas esas investigaciones para que hoy los lectores podamos conocer esta realidad de lo que generó el cartel de contratación? Muy bien, este libro es el resultado de 3 años de investigación. De hecho, es una noticia en desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, el tema sigue. Ya hay muchos capturados, ya hay muchos que recobraron la libertad. Esto es un tema, obviamente, de nuestro sistema judicial. Pero el tema sigue porque hay investigaciones abiertas todavía. Hay una protagonista de este cartel que sigue prófuga de la justicia con circular roja de Interpol, que se llama Liliana Pardo, es directora del IDU. Este es el resultado de 3 meses de investigaciones arduas, escudriñando cómo evidentemente se fueron perdiendo millonarios recursos del distrito en obras que nunca se ejecutaron, en obras que se demoraron en ejecutarse y dineros que terminaron en manos de contratistas y de políticos. Lamentablemente un cóctel nefasto para la administración pública y sobre todo para la ciudad. En los primeros capítulos, Felipe, hemos visto cómo fue la forma como se conformó ese cartel debido a lo que fueron los negocios de los Nule, también otros vinculados con este tema, Liliana Pardo, Inocencio Menéndez y todo en la alcaldía de Samuel Moreno. Detallemos a los televidentes cómo fue esta conformación de este cartel y además del contrato de lo que tiene que ver con Transmilenio por la 26, ¿qué otros contratos utilizaron para lo que tiene que ver que devastaron a Bogotá financieramente? Ok, lo que pasa es que en la alcaldía de Samuel Moreno se ejecuta la estructuración de este cartel de contratistas, obviamente con el auspicio de los políticos de la hora en su momento en Bogotá en esa época, pero es un cartel que se venía estructurando desde las administraciones anteriores. Estoy hablando de la administración de Lucho Garzón, donde obviamente una Liliana Pardo surge como una gran funcionaria, entre comillas, en su momento, y donde se estructura un contrato vital para el tema de este escándalo que es la fase 3 de Transmilenio por la calle 26. Es ahí donde entran a jugar los primos Nule, es ahí donde entran a jugar concejales y demás contratistas, y obviamente en la administración de Samuel Moreno es donde estas personas pactan, se reúnen y organizan cómo se van a repartir los diferentes contratos de obra en la ciudad. Evidentemente los más grandes son los del Instituto de Desarrollo Urbano, pero hay contratos de malla vial, hay contratos en hospitales, hay contratos de ambulancia, y obviamente todo se logra, pues obviamente con el auspicio del Poder Ejecutivo, en este caso a nivel distrital, que es el alcalde Samuel Moreno. Claro, Felipe, uno de los puntos también tiene que ver con el tema de los Nule. Los Nule fueron también contratistas de eso, pero también se conocía en la historia que los Nule habían tenido bajonazos financieros y que esto lo podía asegurar, pero aún así se vio más afectado. Claro. Recordemos ese capítulo de Lo los que Nule. pasa es que los Nule venían ya de 10 años de ganar contratos a nivel nacional e ir creciendo. Crecieron como espuma, un grupo de jóvenes contratistas sin experiencia, pero que lograban acceder a los grandes y jugosos contratos de infraestructura del país, pues porque son hijos de exministros de Estado de Colombia, y obviamente el poder ahí influyó. Entonces los Nules llegan obviamente financieramente desarticulados y a punto de la debacle, pero eso no lo sabía nadie, era un secreto especialmente de Miguel Nule, y así lograron decirle a los Moreno que ellos se encargaban de ejecutar obras. Obviamente los Morenos les exigían unas coimas para poderse quedar con esos contratos, pero el salvavidas de los Nule no estaba en la fase 3 de Transmilenio, el salvavidas de los Nule estaba en la Ruta del Sol, que terminan dándoselo al grupo de Brecht. ¿Qué pasa ahí? Que una vez los Nule se quedan sin Ruta del Sol, no tienen cómo seguir tapando el hueco que ya habían abierto de la fase 3 de Transmilenio, y obviamente las obras se atrasan. Pero lo más particular de esto es que este grupo en particular está supeditado a pequeños contratistas como Emilio Tapia y Julio Gómez, que son los más reconocidos,
que sí estaban actuando en contratación a nivel Bogotá, netamente Bogotá, porque los Nule tenían temas nacionales. Y ellos empezaron a diseñar una estructura de subcontratación, porque es que ellos no eran expertos en obras, simplemente ponían sus nombres y sus empresas para jugar a favor de los Moreno y obviamente pagar unas coimas y terminar ejecutando unas obras, que obviamente empezaron a tener falencias. Y esos subcontratistas empezaron a dejar de ejecutar porque no les estaban cumpliendo con los pagos. Y uno de esos es el señor Botero, que es quien termina destapando en sí todo este escándalo. Felipe, hubo permisividad por parte de los órganos de control en Bogotá, lo que es la Contraloría, la Personería. Pero por supuesto, el Contralor Morales Rusi de la época está preso. Bueno, creo que próximo a salir, obviamente, por el tema de las condenas y lo que logró negociar con la Fiscalía y la Justicia. Pero obviamente la Contraloría jugaba un papel doble. La Contraloría jugaba a presionar al Grupo Nule con la calle 26 y el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, salía a los medios a presionar a los Nule porque obviamente tenía la orden del alcalde Samuel Moreno y de su hermano Iván Moreno de exigirles como órgano de control, y además él necesitaba quedar bien ante la ciudad, exigiéndole a los Nule que cumplieran con la obra, pero eso era un entramado, era una cortina de humo para que los Nule pagaran las coimas que tenían que darle a los Moreno por cierto porcentaje del contrato de la fase 3 de Transmilenio en el tramo 3 de la 26, que era donde estaban ellos. Y ahí se desprende otro ilícito, que es la entrega de ese contrato, una vez lo quitan a los Nule para entregárselos a Conalvías de Andrés Jaramillo, y ahí se desprende un problema que es en el que hoy Samuel Moreno termina preso. La Personería también. La Personería también. Todos los organismos, tanto de control como disciplinarios, jugaron a favor de la administración de Samuel Moreno para permitir que estas personas lograran ir rotándose los contratos. Por eso mucha gente habla de un carrusel, porque se rotan las empresas de ellos mismos en los contratos que se van desarrollando, sobre todo de obra e infraestructura en la capital, que son los de mayor peso económico. La Procuraduría General de la Nación, recordemos que en su momento suspendió al exalcalde Samuel Moreno por un tiempo corto. ¿También se cree que la Procuraduría quedó corto en el proceso? Sí, estamos hablando de la Procuraduría del doctor Ordóñez, que evidentemente también miró para un lado a nivel nacional con el tema de los Nule. El tema de los Nule en Bogotá es un simple contrato de la calle 26, pero de ahí para abajo se desprende la doble calzada Bogotá-Girardot y todos los contratos que usted quiera a nivel nacional. Y los Nule no era la primera vez que estaban en Bogotá. Los Nule comenzaron, de hecho comenzaron su vida como grupo empresarial hace 20 años, coincidencialmente en la administración. El mismo está Enrique Peñalosa construyendo unos parques como el Parque El Tunal. Fueron sus primeras obras y cumplieron, lo hicieron bien, y las obras se llevaron a cabo. Lo que pasa es que mucho tiempo después ya crecen a nivel nacional y ellos no tenían la experiencia, y eso terminó a generar unos rotos fiscales, y obviamente Bogotá terminó pagando los platos rotos porque fue en Bogotá donde se reventaron. Fue en Bogotá donde, como ellos mismos lo cuentan, les exigieron más. O sea, parece que la ley no funcionara y pareciera que fuera normal que el político le exija a usted una coima, aunque es ilegal, pero todos los hacen y todo el tiempo sucede. Lo que pasa es que ellos se vieron ahogados porque los Moreno le exigieron más de lo normal y no tenían con qué responder. Y los Moreno creían que ellos tenían con qué responder porque se veían como los más sólidos, pero era mentira, estaban quebrados por dentro. Felipe, ¿cuánto perdió Bogotá con el carrusel de la contratación? En su momento, en el año 2010, cuando estalla este escándalo, se tasó una pérdida para el erario de aproximadamente 1.5 billones de pesos. Si usted trae eso a hoy, con todo lo que significó demandas, demoras, atrasos, prórrogas en contratos, obviamente aumentos en los precios, hoy podemos hablar que el desfalco de Bogotá está redondeado sobre los 3 billones de pesos. ¿Y ese dinero? Ese dinero jamás lo va a recuperar Bogotá. Ese dinero está afuera. Ese dinero está en paraísos fiscales. Ese dinero está enterrado en ladrillos y cemento en Estados Unidos por el lado de los Moreno. ¿Por qué? Porque la forma de sacar la plata era muy sencilla. Los contratos tenían una destinación específica. ¿Qué hicieron los Nule en el caso de los Nule? Usar a Interbolsa a través del grupo Premium, para que vea cómo se conecta un hecho corrupto con otro, sacar la plata, volverla a traer al país a través de fondos, del fondo Premium, ya digamos entre comillas lavada, con una destinación específica ya no existente, y poder usar la plata para lo que quisieran. Y eso fue lo que hicieron. La plata que tenían que gastarse de anticipos para ir adelantando las obras, se la gastaban en cosas de ellos, y además para ir tapando los huecos de otros contratos atrás a nivel nacional que no tenían cómo suplir. Y en el caso de los Moreno,
con el tema de ese dinero. En el caso de los Moreno, toda la plata que entró se fue para Estados Unidos. Recuerda que ellos son ciudadanos norteamericanos de nacimiento y ellos tienen todo allá. Y esa plata difícilmente Colombia la recupere, difícilmente Bogotá la recupere. Felipe, si difícilmente Bogotá vaya a recuperar el tema económico, la credibilidad de Bogotá es difícil que se pueda volver a recuperar en el tema de la construcción de obras importantes. Lo que pasa es que las obras no deberían estar supeditadas a hechos de corrupción. Sin embargo, siempre va a ocurrir focos. Lo que pasa es que hay que cambiar la forma en la ejecución de los contratos y ser mucho más estricto a la hora de entregar dinero, sobre todo en el tema de anticipos, que es lo más nefasto que hay, pero se necesita. Eso debería cambiar. Si la ley de contratación cambia y se vuelve mucho más regulativa, seguramente menos focos de corrupción se puedan desarrollar. Pero mientras usted tenga la mentalidad de robar y usted logre generar pues hablaba al comienzo de un cóctel nefasto, y logre generar un vínculo con alguien de una esfera de poder, es decir, el político, sea el alcalde local, sea un concejal, en el caso de una ciudad, pues obviamente usted va a generar ahí un complot para delinquir, un concierto para delinquir, y van a ir detrás de la plata, del erario de la ciudad. Y estos robos han generado que se pierda mucho el valor. Estos robos han atrasado a Bogotá mucho. Bogotá duró prácticamente 10 años, 12 años sin que se ejecutara de verdad. Primero porque no se roban la plata, segundo porque no saben administrar, y si usted no sabe administrar usted no ejecuta. Y tercero pues porque obviamente la gente también ve el caso de la valorización. La gente pagó una valorización y se robaron una plata en unas obras. Y apenas están empezando a ver los resultados, pero el atraso es grande. Y uno no puede atrasar una ciudad tan grande como Bogotá, porque cada año atraso una ciudad como Bogotá, que crece muchísimo, significa un golpe fuerte. Si Bogotá no hubiera tenido este atraso, Bogotá, ¿en qué parte de infraestructura, tanto Transmilenio como también temas de infraestructura, debería haber estado si no hubiera pasado ese hecho? Yo creo que Bogotá hubiera estado en este momento en un avance grande. De hecho, Bogotá tendría una malla vial mucho más amplia, porque lo que se hubiera hecho ahora hubiera sido reforzar el tema si se hubiera ejecutado lo que se robaron. Y obviamente no podemos decir que eso solucione el problema de movilidad, porque es difícil. Vea, el parque automotor creció nada más este año 16%, pero las vías siguen siendo las mismas porque no hay para dónde. Pero se hubiera aliviado un poco si la infraestructura y la malla vial hubiera mejorado, si se hubiera ejecutado en su momento lo que se robara. ¿Cómo está el tema judicial de los implicados? Es decir, Samuel Moreno, Iván Moreno, Inocencio Meléndez, Lina Pardo. ¿Cómo está esa situación? El tema judicial es como termino yo el libro, con un capítulo que se llama La justicia negociada. Ningún sistema judicial como el colombiano, ni mucho menos en otros países, la justicia puede solita. Le toca negociar con los mismos delincuentes. Y en este caso eso fue lo que hizo. Negociar a cambio de beneficios, principios de oportunidad, rebajas de penas, y así fue que poco a poco fueron llegando a los Moreno. Infortunadamente, el sistema judicial en esa negociación pacta unos topes de penas a cambio de entregar pruebas y testimonios que vayan con la cabeza grande que era Moreno. Por eso es que empezaron a quedar libres Emilio Tapia, Julio Gómez, próximamente el Contralor. El primero en quedar condenado y salir fue Inocencio Meléndez, el ex jurídico del IDU, que se encargó de estructurar los contratos a nivel jurídico del instituto. Una Liliana Pardo, que es la única que está prófuga de la justicia, y que seguramente si la llegan a capturar va a cambiar mucho, porque va a tener muchas cosas que contar. Se expone a 30 años mínimos de condena ya, que tendrá que negociar con la fiscalía a cambio de información. Y obviamente quedan presos los hermanos Moreno, que seguramente son los que más años van a pagar. Los nules ya están quedando libres, ya quedaron libres 2, falta Miguel, que tiene casa por cárcel, pero ninguno está con medida de aseguramiento intramural. Felipe, un valor importante que se tiene en la humanidad, tiene el tema de la honestidad, y también es un principio bíblico, que es el tema de no robarás. ¿Cree que esto se ha venido cambiando? ¿Qué se hace para recuperar como ese principio, ese valor de no robar y de respetar esto? Yo creo que eso es un tema que viene ni siquiera en las universidades, porque si no estarían en este momento mal paradas las mejores universidades de este país, donde salieron todos estos ladrones de cuello blanco. Es un tema que viene de la casa. Es un tema que viene de familia, de lo que a usted le enseñan, porque si a usted le enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo debido y lo indebido, usted no termina robando. Para robar solo se necesita tener las ganas de hacerlo. Los mecanismos están en el sistema puestos para que usted lo haga.
Si no, esta gente no hubiera podido. Pero si usted es una persona cuyos valores fundamentales está el tema de la honestidad y de irse de una forma correcta y transparente, seguramente usted no va a acceder a robar. La plata está, las entidades públicas están y el dinero está ahí, es el dinero de todos. Usted decide si roba o no y usted decide si se expone a las consecuencias o no. Lamentablemente es que tenemos una mala imagen del sistema judicial. La gente roba, paga poquito años de cárcel, la plata se queda afuera y después sale a disfrutarla. Bueno, Felipe, finalmente para terminar esta entrevista, recomiéndenos invitar a los televidentes para que lean este libro. Los invito a que lean El cartel de la contratación, la historia no revelada. Es un libro publicado ya hace 6 años que ganó premio Simón Bolívar de periodismo, mejor libro periodístico en 2015. Es la historia completa, es la única que se ha contado, nadie más ha escrito sobre el tema. Está muy bien estructurada cómo se robaron a Bogotá los miembros de este cartel de la contratación. Los invito a que lo lean, van a encontrar un gran reportaje, obviamente alimentado de mucha entrevista y muy buenas crónicas. Bien, Felipe, gracias por acompañarnos aquí en la entrevista Red. Vale, con gusto. Bueno, pues el cartel de la contratación en Bogotá generó diferentes pérdidas. Se está tratando de recuperar con las obras que está haciendo Administración Distrital, pero la credibilidad de los bogotanos últimamente ha venido por el piso, y para la Administración Distrital, la que está por terminar, la que viene, no es tarea fácil lograr la credibilidad de los capitalinos luego de este triste capítulo que afectó a Bogotá.